continuación damos inicio a la mesa redonda La representación de la mujer en su creación novelística, a cargo de Adelaida Fernández Ochoa, escritora, investigadora y Premio Casa de las Américas 2015, y Ana Yuli Mosquera Becerra, actriz y dramaturga egresada de la Escuela de Teatro del Instituto Departamental de Bellas Artes y licenciada en Literatura de la Universidad del Valle. Presenta y comenta nuevamente el profesor de la Universidad del Valle, Héctor Fabio Martínez. Bueno, después de escuchar esa magnífica conferencia de Paloma Muñoz sobre los violines negros, vamos a pasar ahora a un conversatorio de carácter literario. Bueno, la charla de Paloma es apenas una introducción, ¿ya? Porque eso es un tema bastante, digámoslo así, amplio y rico, que valora una vez más el tema de la música negra en el norte del Cauca y en el sur del Cauca. Incluso hay que tener, hay una información, y es que este género de violines negros ya se introdujo ya desde hace varios años en el famoso Festival Petronio Álvarez, o sea, figura como una categoría, y los músicos y violinistas del norte del Cauca y del Patía acuden pues cada año aquí a la ciudad de Cali y cada vez más pues cobra un mayor vigor y se articula pues a la rica música del Pacífico colombiano. Bueno, está aquí conmigo, con nosotros, dos escritoras caleñas, incluso que son egresadas de aquí de la Universidad del Valle. Me refiero a Adelaida Fernández, que está aquí a mi derecha, y a mi izquierda está Ana Yuli Mosquera, que es egresada de la Escuela de Estudios Literarios. Ambas son novelistas. Eso me parece a mí muy interesante porque, o sea, en Colombia uno encuentra un buen número o un número muy rico de poetas mujeres, ¿cierto? O de mujeres cuentistas, pero las mujeres novelistas son realmente pocas, ¿ya? Existen, por supuesto, como una Fanny Buitrago, como una Laura Restrepo, como Alba Lucía Ángel, existen, pero son muy pocas de todas maneras las novelistas mujeres. Vamos a hacer un conversatorio y vamos a hablar de literatura, o sea, de la música pasamos a la literatura. Bueno, Adelaida pues es autora de ya varias novelas. Ella fue Premio Casa de las Américas de Cuba en el año 2015. Tiene novelas como La hoguera lame mi piel con cariño de perro, ¿no? Y la última novela que ella publicó, y pues nos vamos a referir fundamentalmente a esa, que también es una novela musical, ¿no? Se llama Toque de Son Colorá, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Y Ana Yuli Mosquera, ella es escritora y es dramaturga, es profesora en la actualidad es profesora de Bellas Artes y de Incolballet, y el año pasado ganó el primer premio de novela Jorge Isaac, pues yo tuve el honor de ser uno de los jurados, con una novela muy buena, que yo realmente la recomiendo, que se llama Las Nuevas Palabras, una novela muy bien escrita, una novela con un mundo y un universo. Es una novela que transcurre fundamentalmente en el distrito de Agua Blanca, ya, en el oriente caleño. Los escritores generalmente de Cali no han pasado de la calle 25, ¿ya? Sí, porque pues se han dedicado un poco a recrear el norte del Valle, el norte de Cali, San Antonio, los barrios clásicos. Han llegado hasta el barrio San Nicolás y algunos bares. Pero adentrarse ya en ese gran universo, ¿no?, que se llama pues oficialmente Distrito de Agua Blanca, ¿no? Bueno, aquí tenemos una novela del oriente caleño, ¿ya? Bueno,
Empecemos con Adelaida. ¿Cuáles fueron las motivaciones principales que te llevaron, digámoslo así, a escribir Toque de Son Colorá? Los escritores generalmente dicen que ellos no buscan las historias, sino que las historias les llegan. A los escritores malos buscan las historias. En cambio, los escritores muy buenos les llega, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo fue en tu caso al escribir Toque de Son Colorá, sabiendo también que ya tenías 2 o 3 novelas atrás de eso? Cuéntanos un poco como esa experiencia como creadora. Bueno, gracias, Fabio. Buenas tardes. Lo primero, agradecerles muchísimo por su asistencia y gracias a los organizadores, al profesor Darío Henao Restrepo, a la señora Magdalena Castro y a su equipo por la invitación. Yo quiero retomar la conferencia de la profesora Paloma Muñoz. Paloma Muñoz, cuando hablaba de estos violines caucanos y de esa simbiosis entre el músico y el violín, yo me preguntaba si allí no había un sustrato yoruba, porque hay una comunicación, hay un personaje, una deidad que les hace un favor, y no es precisamente Changó, no lo llaman Changó, en la religión yoruba Changó es la deidad de la música, del baile, del fuego. Aquí le llaman diablo. Yo los estaba cotejando a los dos y yo los vi muy parecidos. Luego dice que tiene origen africano el violín. Yo estaba pensando en esa simbiosis entre ellos y el violín, entre los músicos y el tambor, en Changó como deidad del baile, de la rumba, ¿sí? Inclusive en una leyenda urbana relacionada con el grill Changó, que sucedió en Changó, allá en Juanchito, y la leyenda urbana habla de cómo llegó un hombre muy hermoso, muy bien vestido, muy seductor, a bailar con todas las mujeres, a quitarles las mujeres a los hombres, a bailar. Y llegó un momento en que, bueno, alguien lo describe con unos zapatos combinados vino tinto sería con beige, pero de pronto le vieron disque pezuñas y de pronto desapareció y quedó una estela de azufre. Bueno, esa leyenda urbana la incorporé a mi novela Toques de Son Colorá. Con respecto a por qué yo escribí esa novela, ¿qué me motivó? Hace muchísimos años, como en los años 80, me decía mi esposo que escribiéramos una novela con temas de la salsa, de esa tradición afrocaribeña, pero nunca se llegó a concretar, además porque yo en ese momento no había escrito nada y él tampoco. ¿Por qué escribí esa novela? No es exactamente por ese motivo, pero sí surgió. La escribí porque yo también vibré con la salsa en los años 70. Yo formo parte de esa juventud que estuvo en ese boom, en ese segundo boom que hubo en la ciudad, porque fueron dos booms los que vivió la ciudad de Cali en los años 70. El uno fue la salsa
con la consagración aquí en Cali de los pontífices de la salsa, que fueron Richie Ray y Bobby Cruz, y el segundo boom fue el poblamiento del oriente, de esos pantanos que había en el oriente. El poblamiento mediante invasiones, mediante ventas de señores piratas, de urbanizadores piratas, y mediante la invasión que efectuaron personas que venían como desplazadas y personas de la misma ciudad, cuyos de pronto padres, cuyos familiares eran arrendatarios, y bueno, las familias se crecen y necesitadas de albergue, el que se casa quiere casa, entonces se fueron e invadieron allá en este oriente de Cali. Entonces, bueno, por una parte viví ese movimiento, estuve en esas dinámicas del agüelulo, de las fiestas de cuota. Amé la salsa y la amo, la música afrocaribeña. Entonces eso llega y se cruza con mi vocación, que es escribir, ¿sí? Entonces me pasa lo que le pasa aquí al profesor Fabio Martínez, ¿sí? Él también es musicómano, salsero, rumbero y escritor. Entonces ahí se interceptan esas dos pasiones, la pasión de la música y la pasión por escribir. A propósito de cuando él decía que hay mujeres cuentistas, hay mujeres poetas, esa es otra situación, el deseo de escribir desde la óptica femenina. Bueno, gracias, Adelaida. Bueno, estamos ahora aquí con Ana Yuli. A mí me gustaría conocer cómo surge las nuevas palabras. Las palabras nuevas. O las palabras nuevas, sí, perdona. No, ¿cómo surge? ¿Cuáles fueron sus...? Porque es que uno escribe de adentro hacia afuera, ¿no? Yo creo que un escritor, pues para parafrasear un poco a Paloma Muñoz, un escritor es una especie de empautado. Y aquí en este auditorio veo a varios empautados. Con sus cachos, sí, los veo ahí. Con cola, claro. Porque la cola significa para el ser humano, es como el objeto, la nostalgia del objeto perdido. Porque nosotros veníamos antes con cola, ¿no? Ya, lo que pasa es que la cultura la cortó. Bueno, pero dejemos quieto a los empautados por ahora. Bueno. Y a las empautadas también, porque hay diablezas. Bueno, Ana Yuli, cuéntanos cómo surge esa novela, porque eso viene de adentro para afuera, pues no de afuera para adentro. No, bueno, agradezco a esta invitación, a Darío Venado, a ti, a Magdalena, que me convoca, me llama a estos espacios nuevos para mí, lo digo. Soy profesora, sigo siendo profesora hace 20 y tantos años en la escuela pública, y estos espacios, digamos, para mí son nuevos. Soy mujer que hace teatro, yo tengo un grupo de teatro que se llama Trenza Teatro, donde contamos historias de mujeres afro. Mi relación con la escritura arrancó allí, con la escritura de textos dramáticos y microcuentos. Ahora voy a las palabras nuevas. En ese momento, cuando nacen las palabras nuevas, yo siempre hago la comparación con mi hijo tiene 27 años, mi hijo mayor, y él tenía 3 años, o sea, 24 años, arranqué. Siempre escribo a mano, en cuadernos escolares con lápiz. Y en ese momento yo estaba trabajando en el distrito, recorriendo el distrito en una fundación, Retiro, Marroquín 1, Marroquín 2 y demás. Tenía que tomar transporte urbano, la buseta que me llevaba hasta allá, y de pronto apareció
diagonal a mí, una niña que se sentada con la maleta. Y esa niña con la maleta me persiguió. La niña con la maleta, y en los talleres que yo daba a mujeres, talleres de teatro, también aparecían otras mujeres y una mujer que también me impactó mucho con una niña que a todo lado tenía que llevarla. Esas dos imágenes a mí me persiguieron por mucho tiempo y algo en mí dijo, esa niña se llama María del Carmen. Y empecé a escribir en el cuaderno, que yo siempre he escrito, vuelvo y repito, en cuadernos, y empecé a escribir quién es María del Carmen y tal. La razón por la que María del Carmen, digamos, fue el punto álgido, por qué ella iba a escribir en un cuaderno, pues les puedo adelantar, si no hayan leído la novela, es cierran su escuela. ¿Y qué pasa con una niña de 13 años a quien le cierran la escuela en ese momento, hace 24 años? Eso me disparó. Bueno, continuemos. Adelaida, ¿cómo ubicas tú pues, la novela Son de Toque Colorada? Se publicó hace ya 1 o 2 años, ¿no? Hace 2 años, perfecto. Bueno, ¿cómo ubicas tú esta novela? Pues es una novela urbana, ella ya lo dijo, es una novela de corte musical, pues no se trata aquí de contar la historia porque es mejor que los lectores vayan directamente al texto. Pero ¿cómo ubicas tú esa novela en el contexto de la novelística colombiana actual? ¿Y cómo te sitúas tú como narradora? Pues sería muy bueno eso, ¿no? Hoy en día, pues, o sea, yo pienso que una de las ricas tradiciones que tiene el país a nivel cultural es lo literario, ¿no? O sea, en este momento confluyen alrededor de 4 o 5 generaciones de escritores y la literatura y la cultura colombiana es muy rica en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo te sitúas tú en el panorama de la literatura colombiana? Porque tú ya eras autora de 3 novelas, ¿no? ¿Ya? No sé, entonces me gustaría que conversáramos un poco sobre eso, porque de todas maneras eso hace parte de la tradición del escritor y de la escritora. Si se quiere, uno escribe en la soledad, ¿cierto? En la soledad, pero de todas maneras uno hace parte de un universo, hace parte de un contexto como tal. O sea, nadie nace y se hace solo en la escritura y en el arte. Entonces, ¿cómo te sitúas tú dentro del panorama de la novelística colombiana? Porque de todas maneras hoy en día han surgido nuevas escritoras colombianas, como, pues, hablemos de una Alejandra Jaramillo, por ejemplo, que fue publicada en la colección El Solar de aquí de la Escuela de Estudios Literarios. Está también Pilar Quintana, está Viviana Bernal en el Quindío, está Paula Guevara, etcétera, ¿no? Hablando pues de narradoras colombianas, narradoras mujeres. Entonces, ¿y qué diálogo tú estableces con esa corriente? Porque, pues lo reitero, el escritor se escribe solo, se escribe en la soledad, pero de todas maneras el escritor, o al menos eso es lo que me pasa a mí, ¿cierto? Yo siempre me sitúo a nivel nacional y a nivel también internacional dentro de una, digámoslo así, dentro de una cartografía literaria del país y a nivel internacional. Bueno, yo formo parte de un grupo de escritoras o de una voz, no escritoras, una voz que irrumpe en el panorama literario colombiano, en el panorama literario latinoamericano, y digo yo irrumpe porque ahora decía el profesor Fabio Martínez que hay muchas poetas y que hay pocas novelistas y que hay cuentistas. La mujer siempre ha escrito
desde una perspectiva intimista. Ha escrito diarios, ha escrito novelas, pero no ha ganado espacios. La mujer siempre ha escrito. Ahora irrumpimos y llegamos a estos panoramas y a estos escenarios a través de diversos caminos. El mío me lo facilitó el Premio Casa de las Américas. Si no hubiera sido por el Premio Casa de las Américas, seguramente no estaría hoy en este simposio. Hay otras vías, hay otros caminos, hay otros premios. Las mujeres nos abrimos los espacios a codazos y trabajando. Irrumpimos, digo yo, porque nosotras en la tradición literaria colombiana no nos hemos narrado, nosotras hemos sido narradas. Yo hice un trabajo de maestría cuyo director pues, fue el profesor Darío Henao. Tuve el honor de contar con su ayuda, con su colaboración, y la investigación consistía en averiguar la presencia de la mujer negra en la novela colombiana. Para eso arranqué con novelas escritas en el siglo XIX, empezando por María, entonces novelas del siglo XIX, María, Manuela, el Alférez Real, luego la Marquesa de Yolombó, Risaralda, hasta llegar a nuestros días con Del amor y otros demonios, y con Rencor, la novela de Óscar Collazos. En total fueron 13 novelas. El hallazgo fue que la mujer negra no se narraba, ni la negra ni la no negra, ninguna de las dos se narraba, era narrada, por una parte. Por otra parte, no había escritoras mujeres, todas las obras eran escritas por hombres, todas, no había una sola novela que la hubiera escrito una mujer. Entonces yo decidí escribirla. ¿Qué encontré yo también? Que esas mujeres dentro de estas novelas, esas mujeres que eran narradas, me enviaban unas señales a mí que estaba haciendo un trabajo hermenéutico, leyéndolo desde este siglo, leyéndolo con recursos, con nuevos recursos, investigaciones de antropólogos, de críticos literarios, lecturas de novelistas. Entonces yo encontré que esas mujeres enviaban señales, estaban ubicadas dentro de una otredad, ellas eran otredad, ellas eran el otro, otredad con mayúscula, eran subalternidad, y sin embargo me enviaban señales que me decían de ese potencial que había ahí y que no había sido narrado. Entonces por eso decidí escribir la primera novela, que fue La hoguera lame mi piel con cariño de perro, que luego publicó la editorial Planeta a través del sello Seix Barral con el nombre Afuera crece un mundo. Bueno, muy bien. Sí, claro, la presencia de la figura negra, afrodescendiente, en la literatura ha venido creciendo, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, podemos mencionar a poetas y narradoras afrocolombianas que dejan su impronta y su identidad, ¿no? En la ficción literaria, llámese poesía, llámese cuento, llámese narrativa. Pues Verbigracia, para que hablemos un poco de poetas y narradoras del Pacífico, podemos mencionar a nuestra poeta Mari Grueso, que está aquí entre nosotros. ¿Ya? Bueno, Mari Grueso, levántese, Mari. Nacida en Buenaventura, del puente para allá. Ah, en Guapi, sí. Bueno, nacida en Guapi, pero criada en Buenaventura. ¿En qué barrio de Buenaventura?
Ah, bueno, guapi. Bueno, el pueblo guapireño la... Tenemos también a Amalialú Pozo, una narradora chocuana, ¿ya? Tenemos también a la cuentista Sonia Truque, hija del gran cuentista afrocolombiano del Pacífico, Carlos Arturo Truque. O sea, bueno, ya hay una serie de voces femeninas del Pacífico colombiano. O sea, estamos rompiendo con esa falocracia literaria, que es la que nos ha determinado. Bueno, vamos a preguntarle ahora sí a Ana Yuli, ¿dónde está la presencia afro en esa magnífica novela que acaba de ganar el premio Jorge Isaac? ¿Dónde crees tú que está esa presencia afro? ¿Dónde ahí adelantémosles pues a los lectores? En la protagonista. Ya. La protagonista. ¿Qué le pasa a la protagonista? ¿O qué? Pero no quiero como contarla, pero su familia, vamos a hablar un poco de su familia. Ella viene de una familia desplazada al distrito. Llega al distrito, la niña que le había adelantado cierra la escuela. Es una niña de 13 años que se está haciendo preguntas como nos hemos hecho todos en la vida, a los 13 años más o menos. ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar? Y empieza a darse cuenta, que eso también nos ha pasado a nosotros las mujeres negras generalmente, que en algún momento descubrimos que somos negras. En algún momento alguien dice algo cuando salimos, digamos, de fuera de casa, descubrimos. Para mí fue distinto. Yo vengo de una mamá que está por allí, mestiza, mamá huilense, campesina, y de un papá chocuano. Entonces en mi casa somos una muy buena combinación. Entonces decirnos, digamos, que yo me considere que soy una mujer negra 100% o una mujer campesina 100% o mestiza 100%, no lo soy. Entonces nunca, solo cuando salgo, y eso me lo dejo un poco en María del Carmen, el personaje, solo cuando salgo de ese espacio que es mi hogar, mi casa, me doy cuenta que soy negra. Entonces, todos estos temas que de alguna manera a mí me tocaron, por mi cabello, por el color de la piel, de la manera como hablábamos y demás, lo dejo en algún momento en la novela, en las palabras nuevas, y como te decía también en las obras de teatro. Canciones Azules es una obra de 8 cuadros donde cuento todo, cómo nos ven a nosotras las mujeres negras y cómo nos vemos nosotras, lo que tiene que ver con el cabello, que era importante, que hoy en día a mí me parece maravilloso cuando veo a estas jóvenes negras con los cabellos sueltos, que para mí no fue fácil soltarme el cabello. Creo que me lo solté como a los 30 años, o sea, tienen el cabello suelto por un lado. Siempre he escrito sobre mujeres. En esto de escribir a mano y de guardar en cajitas y en cajas grandes, y durante la pandemia, creo que lo he contado en algún momento, fue el reencuentro con la novela, Las Palabras Nuevas, y reencuentro con muchos cuentos. Y ahora, digamos, de alguna manera mucho más consciente, digo, hola, siempre he escrito sobre mujeres, los personajes han sido mujeres, y han sido mujeres muy citadinas y muy en Cali, muy en Cali. Si sea el microcuento, siempre han sido mujeres aquí, y luego aparecen otras mujeres que son las mujeres afro. Yo creo que eso tiene que ver cuando yo me reconozco, era muy joven, cuando digo me reconozco como una mujer afro distinta a una mujer mestiza, y con todo el respeto, porque vuelvo y digo, incluso mi madre está por aquí sentadita, que nunca he encontrado como eso de estar en un grupo, y me ha tocado estar en algunos grupos de verdad con mujeres afro muy radicales, y eso me toca, pues que ha sido muy difícil en algún momento, o estar en un grupo de mujeres mestizas y no soporto, no tolero, no aguanto ningún chiste racista o comentario como tal. Ok. Bueno, en la última novela de Adelaida Fernández, tú introduces todo el tema de es una novela caleña también, o sea, estamos superando también a Caicedo, y es una novela muy musical, como tú lo dijiste. Es una novela
donde se respira la salsa en cada párrafo y en cada enunciado. ¿Cómo introduces, cómo hiciste para introducir? Y háblanos un poco de esa experiencia, porque la literatura colombiana de origen afro, digámoslo así, si se quiere, no ha tenido en cuenta, o apenas empiezan a surgir algunas expresiones para poder integrar, en este caso, la cosmovisión religiosa de carácter yoruba, que es muy marcada en países como Cuba, Venezuela y Brasil. Y Venezuela, Cuba, Venezuela, sí, y Haití, un poco el Caribe, ¿cierto? Entonces, como nosotros aquí en Cali bailábamos a Celini y Reutilio, que siempre en las canciones, las canciones de Celini y Reutilio han sido relatos, y siempre Celini y Reutilio, como era una santera, entonces siempre le estaba cantando y estaba ovacionando al panteón yoruba, a Changó, a Yemayá, etcétera. El caleño lo bailaba, pero no se daba cuenta de la letra, no había un desconocimiento frente a eso. Pero ahora, pues, a raíz, digámoslo así, de los temas de la globalización cultural, etcétera, y de toda la información cada vez más, entre otras cosas, uno de los primeros escritores afrocolombianos que introduce el tema de la cosmovisión yoruba es Manuel Zapata Olivella, empezando por esa gran novela majestuosa llamada Changó el Gran Putas, o sea que entre otras cosas es un título religioso, ¿cierto?, que hace parte de la cosmovisión yoruba, pero también es muy musical, ¿cierto?, en ese sentido. Entonces, yo leí tu novela, cuando recién salió publicada, y me gustó mucho ese tema de cómo en una novela caleña se introduce el tema de la cosmovisión de carácter espiritual, porque es una cosmovisión espiritual que vino de África en los barcos negreros, porque digamos así, los esclavizados o los cautivos lo perdieron absolutamente todo hace 500 años, perdieron su familia, perdieron su país, porque los arrancaban a la fuerza, pero lo que no perdieron fue su espiritualidad. Yo alguna vez, en un libro que tengo que se llama Los viajes de la música, digo que lo que no perdieron fue el ritmo que uno lo lleva siempre en el corazón, y por supuesto ellos trajeron esa cosmovisión de carácter yoruba que luego se mezcló con la cultura judeocristiana, ¿no? Y que en Cuba se llamó más adelante la regla de Ocha. Entonces, en el caso tuyo en tu novela, ¿no?, ¿cómo es esa experiencia de introducir esa cultura y esa cosmovisión de carácter espiritual de origen africano? Bueno, yo digo que mi novela Toques de Son Colorá celebra los orígenes de la música afrocaribeña y celebra al bailador y a la bailadora caleños. Celebra esos dos aspectos. Entonces hay dos partes. La primera parte es la celebración de los orígenes, y para celebrar esos orígenes tomé prestado del panteón yoruba a una deidad. Tomé prestado a Changó. Changó es el narrador en la primera parte de mi novela, es el narrador del asunto. Él ahí nos va a referir los orígenes de la música, y se va a referir a la diáspora. Yo digo, en la primera parte, la primera página de mi novela, se refiere la aberración más infame cometida por la humanidad contra un grupo humano, como la esclavización de africanos. La refiere Changó en la primera página, además porque la lírica de la música afrocaribeña la refleja, la revela, la canta. Por eso en esa primera página hay
incorporado un verso de una canción de una señora que se llama Encarnación García y la interpreta Ismael Rivera con Cortijo y su combo. La canción dice: déjalo que suba a la nave, déjalo que ponga un pie, que han de llevar latigazos hasta los que están por nacer. Entonces esa es la primera canción dentro del título de Toques de Son Colorá. También hay una referencia a un tema que interpreta La Conspiración y que canta Ismael Quintana, ¿sí? Sangre son colorá. Todas las sangres son rojas. Es un anacoluto y además se refiere a la forma como la persona esclavizada incorporó el idioma del opresor, ¿no? Cómo lo incorporó, cómo lo transformó. Aquí tenemos al poeta Cassiani, que ahora nos va a saludar en palenquero. Poeta. Buenas tardes para todos. A todos los que vinieron a escuchar estas magníficas historias. Sí, entonces ese sería el motivo por el cual escogí hablar de los orígenes de la música. Muy bien. Yo quería preguntarle a Julie. A mí su novela me encantó. Yo cada vez que envejezco me interesa más en la literatura las formas, no los contenidos, porque de todas maneras, o sea, el problema del arte es un problema de las formas, de cómo se escriben las cosas, ¿ya? De cómo se escriben, porque los temas llegan, ¿ya? Los temas llegan en ese sentido. Y una de las cosas que yo, digámoslo así, destaco de esta novela, que es superior a muchos libros que se publican a nivel internacional, ¿no? O sea, en la literatura está pasando lo que pasa hoy en día con la música, ¿no? Que en estos días a través de Google me informé que había un tipo que se llamaba Bad Bunny y que había ganado un premio de música a nivel americano, ¿cierto? Y yo lo empecé a escuchar y me tocó que ir al otorrinolaringólogo, porque era una música que tenía de una riqueza rítmica muy pobre, manejaba solamente 3 tonos, que creo que eso es el reggaetón, ¿no? Y además, bueno, pero además tenía una letra espantosa contra la mujer. Entonces yo dije, caramba, acaban de morir 2 grandes cantautores latinoamericanos, la gran cantante Gal Costa, ¿cierto? Y el gran cantautor que fue el creador del feeling, seguimos hablando de música, ¿ya? Pablo Milanés. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado, por Dios? ¿Ya? ¿Hasta dónde entonces, incluso en Google y en las redes, algún, digámoslo así, experto en música decía que pues que lo que ha habido en música aquí en América Latina una especie de involución cultural en ese sentido, y ni hablemos de la música del Caribe y ni hablemos de la música del Pacífico. Bueno, entonces una de las cosas que me gustó de la novela, que ustedes la tienen que leer, muy pronto va a ser republicada, vuelta, ¿no?, a editar, es que ella tiene ella escribe, ¿no?, a través de una narrativa poética, que es muy difícil de lograr, o sea, es muy difícil de lograr. Y eso fue lo que realmente me cautivó de tu novela, ¿ya? O sea, hay una pluma muy exquisita, ¿no? Y una pluma poética que no es tampoco exagerada, que no abusa pues de la metáfora, etcétera, etcétera. Son muy pocos los escritores que realmente escriben de esa manera,
Yo diría, por ejemplo, que en América Latina el precursor de la narrativa poética fue el maestro Juan Rulfo, ¿no? Si ustedes vuelven a leer Pedro Páramo de Juan Rulfo, o sea, la poesía se desparrama a lo largo de esa escritura. Entonces la pregunta, entonces yo dije, bueno, ella es una escritora novel, con B pequeña, ¿ya? Entonces me gustaría saber cuáles fueron como tus antecedentes, qué lecturas literarias has hecho. A mí me da la impresión de que tú tienes mucha lectura de poesía, ¿ya? Entonces háblanos un poco de eso, porque cuando ustedes lean las palabras nuevas, se acordarán de esta charla que tuvimos y van a encontrar que ahí hay un lenguaje muy exquisito a nivel poético. Bueno, digamos que mi adolescencia y parte de mi juventud, la poesía era muy cercana a mí, pero jamás me he propuesto escribir poesía. Yo creo que lo que para mí fue muy consciente después de descubrir quién era María del Carmen, era mantener la manera como los niños y jóvenes como es ella a los 13 años escriben, y que a veces los maestros cortamos eso, la manera como se escribe. Ellos pueden saltar de algo narrativo y luego pasan a unos versos bellísimos y luego vuelven a la narración y hay incluso frases mal construidas y demás, y nosotros a veces los maestros interrumpimos eso y no, venga, corrija, es que usted está escribiendo este tipo de género y demás. Quise mantenerlo en María del Carmen y todo el tiempo me devolvía, eso sí fue para mí muy claro. Me interesaba, porque cuando escribo también las palabras nuevas, me interesaba que esta novela le llegara a mis estudiantes y a ciertos estudiantes. Por mucho tiempo yo trabajé en colegios privados y si tenía en medio de 30 un niño o una niña afro, era mucho, 1 o 2 estaban allí. Me interesaba que llegaran, que se reconocieran en este personaje, que reconocieran a veces sus alegrías y sus angustias, lo que ella vivía aquí. Y cuando escogí incluso la fotografía o cuál iba a ser la portada, me propusieron otras cosas dentro de la editorial y yo dije, no, yo tengo una estudiante que aquí está la fotografía, yo trabajo, en un colegio artístico de danza, allí Bueno, gracias. Bueno, yo también hablo muy bajito. En la portada escogí una de mis estudiantes, en medio de 200 y pico estudiantes, hay 3 programas, danza contemporánea, folclore y ballet. Y en todo el énfasis de ballet hay 2 o 3, y esta es la niña más destacada y las cuidamos. Y cuando digo las cuidamos es que somos un grupo de maestras que cuidamos que esa niña que entró en el grado 4º primaria llegue a 11. Y esta es la portada, es la foto. Y un poco también como el reconocimiento a ella. Yo pienso que si uno tiene para escribir o para hacer teatro, para ser actriz en algún momento, y las obras que se escriben, tiene la oportunidad de poner presente las dificultades con las que los seres humanos, mujeres o hombres, o mujeres afro y demás, los coloca allí, los hace visible. Para mí eso es como parte de lo que soy como escritora. Bueno, entonces, pues ustedes ya han escuchado aquí a 2 promesas de la literatura caleña, Adelaida Fernández y Ana Yuli Mosquera. Me parece pues que este conversatorio, esta charla es una invitación a que, pues para que ustedes como lectores y lectoras se acerquen a la novelística de Adelaida Fernández. Sus libros están en las librerías a nivel comercial y se encuentran también en las bibliotecas, ¿no?
y sobre todo, por ejemplo, adquieran el último libro, la novela ella nos ha dicho, nos ha pues planteado algunos aspectos sobre Toque de Son Colorá. Ese es un título también muy musical, ¿no? Que viene de toda esa tradición de Cabrera Infante. A mí me suena un poco como a Cabrera Infante, ¿ya? Y asimismo, acercarse a una novela maravillosa, para mí fue una sorpresa, ¿ya? Porque yo soy un lector de vieja data, y haberme acercado a un manuscrito como entre 200 más o menos, el año pasado en plena pandemia, ¿cierto? Y acercarme a una novela bella, hermosa, ¿no? Cuando un escritor se acerca a una novela que es bella y hermosa, pues uno quisiera, a uno siempre le da el deseo, me hubiera gustado escribir esa novela, y es una novela fresca, ¿no? Acaba de ser publicada también pues por la Gobernación del Valle, por la Secretaría de Cultura del Valle, porque pues obtuvo el premio Jorge Isaac. Es una novela maravillosa y es una novela caleña, una novela urbana, y es una novela sobre la Cali que desconocemos, ¿no? Porque es una novela, como ya lo dijo Ana Yuli, que se sitúa en el oriente de la ciudad. Nos quedan 5 minutos, ¿ya? Pues si alguna persona que está aquí en el auditorio quiere hacer una pregunta o una intervención, pero breve porque esto funciona a nivel, sí, porque es que los colombianos tenemos alma de congresistas, entonces, y lo digo pues con respeto, ¿ya? Entonces seamos breves, porque somos barrocos y no berracos, ¿ya? Entonces, a ver, creo que allá había una pregunta para las escritoras, pero breve, o una intervención. Sí, una sola, a ver, pero allá atrás, a ver, aquí hay, miren. Allá, ¿Samia va a preguntar algo o va a intervenir? Quiero hacer una pregunta. Ya te acercamos el micrófono. Aquí hay otro. Un momento. Primero son las mujeres, ¿no, Félix? Bien, vamos, Samia. Bueno, gracias. Quiero hacer una pregunta que ha rondado mi cabeza desde hace rato, Adelaida. Quisiera saber a qué obedece el cambio del nombre. Yo supongo que tiene algo que ver con el tema comercial, pero quisiera saber a qué obedece. ¿Cuál es el nombre que usted hubiera preferido que permaneciera o tener realmente en su novela? Y lo otro que quisiera saber, también dirigida a Ana Julia y a Adelaida ambas, finalmente yo creo que todavía las editoriales están, o digamos los espacios discursivos están manejados por hombres. Entonces, ¿cómo es ese acercamiento de pronto también al mundo literario cuando digamos, tradicionalmente no hemos estado allí? Esa es mi pregunta. Bueno, la novela que gana el premio Casa de las Américas se llama La hoguera lame mi piel con cariño de perro. La editorial consideró que ese no era un nombre comercial, que había que cambiarlo. Como se trataba de la editorial Planeta y la edición bajo el sello 6 Barral, y de otro modo, pues la novela se iba a quedar entre un cajón, porque Casa de las Américas, la Universidad del Valle hizo la primera publicación, muy pocos números. La segunda publicación la hizo Casa de las Américas, se quedó en Cuba. Algunos ejemplares me los traje yo en la maleta de Cuba. Y luego pues hubo la oportunidad con la editorial. Entonces pues por el interés de que se publicara la novela, yo accedí a que se cambiara el nombre por Afuera crece un mundo. En cuanto al acercamiento a las editoriales, es la cosa más difícil de la vida. Si la novela no hubiera ganado el premio, la editorial Planeta no la habría publicado. Corrí con la suerte de que publicaran la segunda novela, y como te digo, el acercamiento y sostenerse en las casas editoriales es muy difícil, y yo creo que es todavía más difícil para las mujeres.
cuando las mujeres accedemos a estos espacios, por lo general es un caballero, un gestor cultural, un decano, un académico, el que nos permite el ingreso a estos espacios. Por eso, pues, siempre le agradezco al profesor Darío Henao que me permite llegar a ustedes. Entonces, para las mujeres es supremamente difícil porque el dominio de todos estos espacios los detentan los varones. En este momento, por ejemplo, pues las editoriales no están todavía abiertas a la voz femenina. Bueno, entonces ahora la respuesta de Ana Yuli. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Adelaida. Es bastante difícil, yo apenas estoy ingresando en este mundo. Las dos publicaciones, yo traje que yo sé que no tengo tiempo, tengo algo del libro de las palabras nuevas, también me entregaron 49, la gobernación, 49 ejemplares. Estoy ahí recorriendo, buscando, con algunos problemas de edición y tal, pero bueno, ahí está, lo recibí. Y aquí yo solamente quiero hacer ese comentario, hay dos cosas, los espacios se están abriendo y hay hombres, caballeros, varones, como lo quieran aquí, como maestro Henao. Esta novela, el principio de esta novela, yo me fui a la universidad y me volvieron a traer casi que con abogado, o sea, se gradúa de literatura. Y yo hice la propuesta de graduarme con un proyecto de novela, solo como proyecto, y me dijeron que no, que aquí nunca se habían graduado así, que era imposible, ¿qué tal? Y pues después de conversar mucho con él, en ese momento con el profesor Darío Henao, pues se pudo hacer y pues, me pude graduar rápidamente porque tenía, creo que era como un semestre. Yo estaba haciendo teatro y otras cosas, entonces había dejado como el título allí. Entonces tengo esta, que es la novela, que es el apoyo, digamos, de Darío, que ya lo dijo Adelaida, que está aquí, que me encanta el trabajo que está haciendo con todo su equipo, con todos ustedes, destacando no solamente el trabajo de las mujeres, sino de la literatura afro, que es otro camino que hoy yo sé que no tenemos tiempo ahora de hablarlo, de conversarlo, pero que ha sido muy difícil para nosotros, pero que ahí insistimos y estamos allí y seguimos escribiendo, y yo creo que no nos para, así, digamos, yo creo, Adelaida, no nos publiquen en algún momento porque uno guarda cosas. Ahora estamos buscando que nos publiquen, por supuesto. Y así fue con este libro de cuentos cortos, también es insistir, buscar, pero las editoriales todavía no están preparadas. Nosotros ya estamos listas, pero las editoriales todavía no. Bueno, la última pregunta por parte de Félix Domingo. Muchas gracias. Felicitaciones, escritoras. Mi nombre es Félix Domingo Cabezas Prado. Quiero decirles que tenemos una fundación de escritores del Pacífico colombiano que se llama FUESPACOL, y serían muy bienvenidas ustedes a nuestra organización. Y la pregunta es, ¿qué sigue después de esta publicación? ¿Puedo hablar? En el caso, yo estoy trabajando, y lo he dicho, bueno, no sé si en este espacio, pero estoy trabajando en un libro de microcuentos. Va avanzado. ¿Y Adelaida? Bueno, yo gané una convocatoria de creación literaria del Ministerio de Cultura y el Instituto Caro y Cuervo con una novela que se llama El amargo sabor de las lentejas. Yo espero pronto poderlo lanzar. Sí. Entonces estoy buscando lectoras. Allá la señora Magdalena Castro me va a hacer el favor de leer esa novela. Entonces estoy buscando lectores y lectoras para luego hacer la publicación. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho. Gracias a Ana Yuli y a Adelaida por esa participación. Esto es un conversatorio que apenas se inicia, sino que tenemos que cortar porque tenemos ya toda una programación en el marco del 12º Simposio Internacional Jorge Isaacs. Gracias.